6 años después, se sienta en el banquillo para dar explicaciones Carlos Moore, el hombre que redactó los protocolos de la vergüenza, aquellos que impedían sacar a los mayores de las residencias y que costaron 7.291 vidas. Sí, se ha localizado a Carlos Moore. Hoy declara desde Andorra, donde tiene residencia. Carla Cuña. Y ha empezado la declaración Carlos Moore, consternado, diciendo que las familias de las 7.291 víctimas merecen todas las explicaciones. Ha dicho que él nada tuvo que ver con esos protocolos de la vergüenza, que los redactó Francisco Javier Martínez Peromingo y que él se limitó a pasarlos a la viceconsejera de Sanidad, apuntando por primera vez, ojo, a altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En hacerlo y en retorcer lo que haga falta sin ningún rubor, aunque pase el tiempo y aunque en mi caso, por ejemplo, 142 sentencias judiciales les haya demostrado que se están inventando un relato para retorcerlo y para vivir de él, por cierto, activistas y expolíticos que se han quedado fuera de las listas y son los que componen estas campañas. Porque acabamos de conocer ya las primeras impresiones o palabras que ha transmitido el señor Moore en los juzgados. En esa declaración que tenía prevista hoy, parece que por primera vez ha mencionado a la actual consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, que entonces era viceconsejera de Sanidad. Dice que la señora Dávila le envió que él le envió los protocolos a la señora Dávila. Es la primera vez que relaciona, digamos, a la actual consejera. No sé cómo valora esa primera declaración que vamos conociendo. Bueno, es la primera vez que se relaciona en un testimonio, pero yo creo que todos los que vivieron en esa época y todos los que estamos viendo el proceder de la señora Ayuso no teníamos ninguna duda de que la señora Dávila tenía mucho que ver con esos protocolos. El problema es que cada vez que uno del entorno de Ayuso delinque, lo que hace la presidenta es aforarlos y protegerlos. Si no lo ponen en la mesa de la Asamblea, les nombran consejeras. Esperamos lo que he dicho desde el principio, esperamos verdad, esperamos reparación y esperamos justicia para los familiares. Y sobre todo, también esperamos aprender, porque lo que ocurrió en esas residencias públicas no puede volver a pasar. Y lo triste es que tengamos una presidenta de la Comunidad de Madrid no solo que permitiera que eso pasara, sino que no tenga ninguna intención de hacer absolutamente nada para garantizar a los familiares que tienen a una persona mayor en esas residencias puedan vivir bien. Eso es lo triste. ¿Dónde está la señora Ayuso y qué piensa hacer? Porque lo que tendría que haber hecho es no desviar 250 millones de las residencias públicas para pagar a la empresa de su novio. Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es invertir 250 millones de euros para garantizar que nuestros mayores van a estar cuidados perfectamente hasta el final. Respecto a por fin a esa declaración de Carlos Moore en sede judicial, bueno, pues esto lo que viene a demostrar, nos confirma, es que los protocolos de la vergüenza existieron. Es que los protocolos de la vergüenza fueron una decisión política y que los protocolos de la vergüenza, por lo tanto, tienen responsables políticos que son Ana Dávila e Isabel Díaz Ayuso. Esperamos que siga la investigación judicial para que haya verdad, justicia y reparación para las 7.291 personas mayores que murieron de forma indigna, negándoles una asistencia hospitalaria a los que no tenían un seguro privado, porque para el Partido Popular la propia vida tiene un precio, y sobre todo para sus familiares, que haya justicia y, en definitiva, para que haya un modelo digno a día de hoy para todas esas miles de personas mayores que viven en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid y que están viviendo bajo el modelo que derivó en esos protocolos de la vergüenza. Para algunas será más duro que para otras, ya que las vacaciones de la señora Ayuso no han sido precisamente cortas. Ha estado en Uruguay, ha aprovechado para apoyar a Trump, se ha reunido con Milei y ha decidido estrechar lazos con el genocida Netanyahu. Y todo para provocar ruido y que no se hablará de lo que estaba pasando aquí en Madrid mientras ella estaba de vacaciones. Detenido un presunto colaborador de su novio en el fraude fiscal. Se desvela que sí era cierta la reutilización de material desechable para ahorrar dinero a costa de la salud de los madrileños en los hospitales que Ayuso ha entregado a Rivera Salud. En Navidades, el Consejo de Gobierno, jugando al despiste, aprobó dar otros 500 millones a Quirón. Estas mismas Navidades, donde las urgencias de la paz estaban a 4 grados bajo cero. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y fuerza a la mesa a dejar de proteger a la presidenta, impidiendo la labor de la oposición. Miguel Ángel Rodríguez va a tener que dar explicaciones sobre sus amenazas a periodistas y sobre sus mentiras.
Porque es que la libertad de Ayuso, la única voz que puede escucharse es la suya, porque Ayuso entiende que la libertad consiste en que su vida privada pueda seguir ese nivel a través de la Comunidad de Madrid que ella preside. También, durante sus vacaciones, nos enteramos de que el Gobierno desvió más de 250 millones de euros de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid para pagar a Quirón de nuevo. Y si con todas estas provocaciones internacionales pensaba que nos íbamos a despistar, se ha equivocado. En el próximo pleno, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales va a tener que comparecer para explicar el desvío de esos 250 millones de nuestras residencias para pagar a Quirón. No nos podemos olvidar que 7.291 mayores murieron abandonados durante la pandemia en nuestras residencias públicas. Y la misma presidenta que se permite el lujo de llamarnos insensibles, la misma presidenta que dice que todo es una invención, por cierto, que se está judicializando, esa misma presidenta desvía 250 millones que están destinados a cuidar a nuestros mayores para pagar a la empresa en la que trabaja su novio, a Quirón. Ya lo ha dicho la asociación 7.291, Verdad y Justicia. Esto es una burla al trato que desde la comunidad se está dando no solo a nuestros mayores, sino a los familiares que aún siguen esperando una respuesta. Miren, después de 4 intentos, parece que hoy por fin declarará Carlos Mur, el que firmó esos protocolos de la vergüenza. Ya vimos cómo confirmó Francisco Javier Martínez, el otro ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, reconocer cómo sí existía la orden explícita de no trasladar a los residentes a los hospitales. Confiamos plenamente en la justicia y esperamos, de verdad, que pronto esas familias encuentren la dignidad y las respuestas que llevan años esperando. Porque todas las víctimas merecen respeto, merecen sinceridad y merecen dignidad. Todas, sin excepción. Pronto vamos a conocer también el fallo del recurso que presentamos con la ley que el Partido Popular diseñó para hacer de Telemadrid el TikTok personal de la presidenta Ayuso. Y siguiendo con esa falta de transparencia, marca de la casa, vamos a seguir pidiendo a los tribunales que arrojen luz y que exijan responsabilidades en los hospitales públicos que se han cedido a Rivera Salud, ya que la señora Ayuso parece que no tiene ninguna intención de hacerlo. Nosotros sí, y nos hemos personado en el caso del Hospital de Torrejón porque los madrileños que acuden a un hospital público son usuarios, no son clientes, y vamos a defender eso hasta el final. En el próximo pleno también vamos a hablar de vivienda. Ayuso se ha saltado las consignas de su propio partido en estos días tan tristes y tan difíciles para todos. Y no nos equivoquemos, lo ha hecho para que no nos fijemos en cómo los vecinos de Madrid son expulsados de sus viviendas por fondos buitres para hacer hoteles de lujo o apartamentos turísticos. Y ella sigue diciendo que no piensa hacer nada para facilitar el acceso a la vivienda de los madrileños. Quiero recordar que es que, claro, ella ya ha solucionado el suyo. A través de su novio y de Quirón se ha agenciado un aticazo, el círculo virtuoso. Para que todos los madrileños entiendan de lo que estamos hablando. El Plan Vive de la Comunidad de Madrid deja fuera a más de 1.000 madrileños que renuncian, y los que viven pagando un precio que no es tan distinto al mercado libre se quejan constantemente de los mismos problemas. Por eso vamos a insistir en el próximo pleno para que Madrid aplique la ley estatal, porque con la que está cayendo nadie entiende que por una pataleta de la señora Ayuso la Comunidad de Madrid esté renunciando a invertir en vivienda más de 8.000 millones que está dispuesto a darle el Gobierno central. Quiero recordarle a la señora Ayuso en este inicio de año que Madrid no es ella, que Madrid es una comunidad abierta, que Madrid es una comunidad solidaria y que lo que tiene que dejar de ser Madrid es el club privado de la señora Ayuso con el que se está pagando la fiesta en el ático día tras día a través de los madrileños. Y con esto quedo a su disposición. Quiere decir que el escrito es nulo y que la comisión debe constituirse. Los estándares tienen que aplicarse a todo el mundo sin dobles raseros. Cuando una familia madrileña solicita una beca fuera de plazo, la Administración no se la concede. Así que el Partido Popular no es más que los madrileños ni está por encima de la ley. Por eso le exijo al Partido Popular que deje de hacer trampas y constituya la comisión de investigación para que los madrileños sepan toda la verdad sobre lo que ocurre con la gestión privada de nuestros hospitales y con los CEOs que exigen aumentar las listas de espera para ganar más dinero a costa de nuestra sanidad pública.
En segundo lugar, quiero anunciar que hemos presentado una proposición de ley para garantizar que los fondos asignados a servicios públicos se consideren recursos propios, es decir, para evitar que el dinero de las residencias de mayores se desvíe a engordar las cuentas de Quirón, como ocurrió con esos 61 millones de euros en el año 2024. Mientras que Quirón tiene barra libre en el presupuesto público, Ayuso financia con 7 euros al día el desayuno, la comida, la merienda y la cena de los hombres y mujeres que viven en residencias de mayores. 7 euros para las 4 comidas al día de nuestras personas mayores. Hoy quiero expresar la solidaridad de Más Madrid con Marcelo, el hombre que lleva 19 días en huelga de hambre en protesta contra la comida en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Nadie debería hacer una huelga de hambre para que le traten con dignidad en la región más rica de España. Y desde Más Madrid nos comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las residencias de la Comunidad de Madrid traten tanto a sus usuarios como a los trabajadores con toda la dignidad que merecen. Y por último, hemos registrado una iniciativa parlamentaria para reclamar el rechazo de nuestras instituciones a la violencia racista de la policía migratoria de Trump y para comprometerse con estándares policiales contra la discriminación. Quiero expresar nuestra solidaridad con todas las personas migrantes que están siendo brutalmente atacadas por el ICE en Estados Unidos, un país donde la policía asesina a sangre fría a ciudadanos desarmados, no puede llamarse a sí misma una democracia. Nuestra solidaridad y nuestras esperanzas están con todos los que resisten a la tiranía y que protegen a sus comunidades hombro con sus vecinos. Lo que está ocurriendo en Minnesota con el ICE es lo que ocurrirá en nuestros barrios si el Partido Popular y Vox llegarán a gobernar algún día en España. Y en ese caso, y si Isabel Díaz Ayuso siguiera siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, no movería un dedo para defender nuestros barrios. Ahora, a vuestra disposición. Quería preguntarle, una vez que tienen ustedes la sentencia del Constitucional, me gustaría saber si han vuelto a registrar tanto la comparecencia como la petición. También me gustaría saber qué posición van a mantener sobre la petición de la creación de la Comisión de Investigación del Hospital de Torrejón de Ardoz, que hoy Más Madrid denuncia que se habría impugnado antes incluso de que empezase el plazo y por lo tanto consideran ilegal. Si estarían dispuestos a llevar esta impugnación ustedes también a los tribunales. Y por último me gustaría saber su opinión sobre los anuncios que ha realizado hoy la presidenta. Bueno, nosotros ya, una vez que recibimos la sentencia, hemos procedido a registrar todas las preguntas y las comparecencias sobre Miguel Ángel Rodríguez. Espero que ya en la próxima mesa, a más tardar, podamos verla. La comisión de investigación de Torrejón, claro, hoy el presidente, el señor Osorio, se quejaba de, claro, que es que los plazos de la mesa son muy exigentes. Claro, para todos. Lo que pasa que el problema es que él pretende saltárselo, porque fue un día antes. Nosotros apoyamos esa comisión de investigación, apoyamos tanto esa comisión de investigación que el Partido Socialista de Madrid se ha personado en la causa para poder esclarecer todo lo que está ocurriendo en el Hospital de Torrejón y sobre todo para dejar que ocurra y evitar que siga ocurriendo en otros hospitales. Lo que tendría que hacer la señora Ayuso, ya lo dijimos en su momento y está tardando, es revertir la gestión de ese hospital y recuperarlo para la Comunidad de Madrid. Y en referencia a los anuncios que ha hecho la señora Ayuso, pues el único que he podido ver así en medios ha sido el anuncio de la bajada del IRPF, pero en diferido, ¿no? Que piensa hacerlo, pero que no sabe cuándo. Sería importante también que los madrileños conocieran que todas estas rebajas que está anunciando la presidenta, gran parte son por el dineral que está recibiendo del Gobierno central al que está atacando constantemente. Nunca Madrid ha recibido más dinero del Gobierno central como ahora. Es la comunidad que más dinero está recibiendo. Y en vez de invertirlo en servicios públicos, ella lo que hace es rebajar los impuestos a los de siempre. Estoy convencida que de todos los anuncios y todas las barbaridades que ha podido decir esta mañana, no ha dicho nada de universidad, no ha dicho nada de sanidad, no ha dicho nada de vivienda, no ha dicho nada de educación, no ha dicho nada de lo que quieren escuchar los madrileños. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Lo ha comentado ya usted, pero quería
repreguntarle, está compareciendo en estos momentos el señor Carlos Moore, están las familias de las víctimas de las residencias a las puertas del juzgado, están pidiendo que tire de la manta. ¿Ustedes qué esperan de esa declaración y qué esperan del gobierno de Ayuso ante esta declaración? Bueno, tristemente del gobierno de Ayuso no esperamos, porque no se puede esperar absolutamente nada. Lo que esperamos tanto de la declaración del señor Moore como de todo este proceso judicial es que las familias por fin encuentren reparación, verdad y justicia. Hay una negligencia por parte de la Comunidad de Madrid que no se puede tapar, por mucho que la señora Ayuso se empeñe. 7.291 personas murieron abandonadas en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Se dio una orden de que no se trasladara y se firmaron unos protocolos de la vergüenza. La señora Ayuso ha decidido hacer todo el ruido del mundo para no contestar a eso, pero se olvida de que los madrileños quieren respuestas, y cuando los madrileños quieren respuestas, que tenga seguro que las van a encontrar. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle, esta mañana en el desayuno la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido la dimisión tanto del titular de Transportes como del presidente del Gobierno por la tragedia de Córdoba. Quería una valoración de su partido. A mí, sinceramente, no solo los lunes, sino todos los días de la semana, comentar las ocurrencias de la señora Ayuso me parece cada vez más pérdida de tiempo. Cuando se canse de hacer el idiota, yo le recomendaría que empezara a dar explicaciones sobre cómo tiene la sanidad en la Comunidad de Madrid, por qué no piensa hacer nada para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. ¿Qué va a hacer con la ley de universidades? ¿Se ha sentado ya con los rectores, con eso que dijo que estaba consensuada esa ley? ¿Qué va a hacer con la educación? ¿Qué va a hacer con la formación profesional? ¿Qué va a hacer con todos esos alumnos que se han quedado sin práctica porque ha privatizado todos los servicios? Cuando dé todas esas explicaciones y ella tome responsabilidades, luego ya, si eso, pues escuchamos lo que se le haya ocurrido para desviar la atención de su nefasta gestión. Buenos días, yo le quería hacer dos preguntas. La primera, repreguntarle por la petición de dimisión de tanto Óscar Puente como del presidente Pedro Sánchez. ¿Qué le parece que lo solicite después de todas las informaciones que se han publicado sobre el accidente? Y en otro orden de cosas le quería preguntar por el abono único. Han presentado una PNL para que se implante la de dimisión por parte de Ayuso, del presidente y del ministro. Le remito a lo que ya le he contestado a su compañero. No puedo entrar a comentar cada ocurrencia que tiene la señora Ayuso para desviar el foco de lo importante. Sanidad, educación, universidad, vivienda. ¿Dónde está la presidenta? Además de dando desayunos en Uruguay, en Miami, con Netanyahu, con Milei. Si tiene un ratito, pues que se pase por Madrid y que empiece a gestionar, que para eso la están pagando. A la altura de las circunstancias y piense en ellos. No todos se mueven en Maserati. Hola, ¿qué tal? Quería volver a preguntarle sobre el fallo del Tribunal Constitucional, si ha suscitado algún debate en la reunión de hoy, ya que es la primera junta desde que se produjo, y por la metodología para aplicarlo. Dicen ustedes que han vuelto a plantear esas cuestiones, pero ¿ha habido algún debate en la Junta sobre la forma de plantearlo, si ha de admitirlo la mesa, etcétera, etcétera? Gracias. No ha habido ningún debate, porque cuando la justicia no le da la razón al Partido Popular, el único debate que plantea el Partido Popular es que la justicia está politizada. En este caso han optado por el silencio, cosa que por lo menos creo que es más respetuoso. Nosotros hemos procedido a registrar las preguntas tal y como nos han dicho, tal y como marca la propia sentencia, en la que dice que son esas preguntas las que tienen que ser admitidas. Yo entiendo que la próxima mesa en las que ya se puedan ver estas preguntas, el señor Osorio, por mucho que los plazos y las propias normas que ellos se dan les resulten tan molestos cuando se equivocan ellos, no tenga la osadía de pretender que no se puedan debatir e intentar evitar de nuevo que el señor Miguel Ángel Rodríguez tenga que comparecer. Creo que el Tribunal Constitucional, la sentencia es clarísima y lo que le queda a esta mesa es allanarse, ahora sí, cumplir con la justicia y dejar de proteger los desmanes de su jefa. Ha dicho el Partido Popular, y si esto no terminará también en los tribunales. Por último, me gustaría conocer una valoración sobre los anuncios que ha realizado la presidenta hoy. Bien. Respecto a esa sentencia demoledora del Tribunal Constitucional contra el presidente de la Asamblea, contra Enrique Osorio, que le está mandando un mensaje clarísimo, que debe ser un árbitro imparcial, que
debía ser un árbitro imparcial, y se ha dedicado a ser la mano derecha de Ayuso durante toda la legislatura. Por lo tanto, exigimos la aplicación inmediata de la sentencia o la dimisión de Enrique Osorio de la Asamblea y que levanten el veto antidemocrático a la oposición, porque Ayuso no es nadie para decidir de qué se habla en la Asamblea de Madrid, que es como decirle a los madrileños de qué le interesa a los madrileños de qué se puede hablar aquí a través de sus representantes públicos. Respecto a la presentación fuera de plazo en contra de la creación de la comisión de investigación sobre el Hospital Universitario de Torrejón, yo creo que si el Tribunal Constitucional le acaba de decir al Partido Popular que no puede violar sistemáticamente las reglas de la Asamblea, que si quieren intentar este camino sabiendo el resultado que puede tener, pues efectivamente vamos a estudiar las vías judiciales para obligar al Partido Popular a cumplir las normas y a constituir esa comisión de investigación. Respecto a los anuncios que ha hecho la presidenta, a mí me gustaría detenerme una vez más en ese anuncio sobre el IRPF. A mí me gustaría que Ayuso nos diga de dónde va a quitar esos 500 millones de euros. ¿Va a seguir asfixiando a las urgencias hospitalarias? ¿Se lo va a quitar ese dinero de los centros de salud? ¿Lo va a quitar ese dinero de las escuelas infantiles, de las residencias de mayores? Yo quiero recordarle que el problema fiscal que tiene Madrid es que los ricos no pagan lo suyo y los demás, mientras tanto, no recibimos los servicios públicos que merecemos y que financiamos. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. En primer lugar, por aclarar lo que ha pasado dentro de la Junta. Díaz Ayuso, que participa a esta hora en un acto, le han preguntado a los periodistas precisamente por la declaración de Carlos Moore y por esos protocolos de la vergüenza. ¿Qué es lo que ha dicho, Elena? Pues asegura la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que hay 142 sentencias judiciales que han demostrado que se están inventando un relato, dice, para retorcerlo, para vivir de él, que ella no llama asesina a nadie, pero sí que tiene claro, asegura que hay falta de rigor en los trabajos y que esto está teniendo unas consecuencias catastróficas. Pide que se actúe desde el ámbito de la justicia, pero también desde la política, por respeto, asegura, a las víctimas. El gobierno nos ha llenado de datos para confundirnos. Aparentemente, entregar datos, las respuestas confunden. En fin, hoy, con esto sobre la mesa, Isabel Díaz Ayuso suma y sigue. Pide ya no la dimisión de Puente, sino la dimisión de Sánchez. Y preguntada, oiga, hay dos intensidades, hay dos niveles en el Partido Popular. Ayuso dice que no, hay uno y dos tiempos, dice Ayuso. El primero, el que marca ella, después al que llega el Partido Popular. En fin, lo que tenemos hoy es bronca política en estado puro, vamos a leerla, y mientras tanto, lo que esa bronca oculta, juicio y declaración de Carlos Moore, el hombre que estableció, el hombre que firmó los protocolos de la vergüenza. Hoy hay protestas en los tribunales porque han pasado 6 años, 4 intentos de que preste declaración. Hoy lo va a hacer por videoconferencia desde Andorra. La justicia y sus tiempos hoy también en cuestión. Hoy el gobierno Ayuso respondiendo de esta cuestión. Hoy Carlos Moore, 6 años tarde, responde de 7.291 muertes. Por hacer un inciso, en este caso la justicia no está investigando la actuación de los médicos, que se guían por criterios médicos una vez que reciben a un paciente en el hospital para dar prioridad a unos o a otros. No, se está investigando otro tipo de protocolo que nada tiene que ver con unos criterios médicos y que estableció que no se iban a enviar al hospital a las personas más mayores, es decir, a los más vulnerables, y especialmente, Mateo, a aquellas personas mayores que tuviesen algún tipo de problema de movilidad, con lo cual estaríamos con un colectivo tremendamente vulnerable en una situación de COVID. Claro, y de ahí el delito del que hablabais, que es discriminación de asistencia médica, porque tasaba muy bien en qué causas se debía llevar al hospital y cuáles no. Entonces esa discriminación es la que está ahora en el centro de las diferentes causas abiertas. ¿Qué decir, Silvia? Que aparte de Carlos Moore de Viu, están investigados en los procedimientos su sustituto Francisco Javier Martínez Peromingo, Pablo Busca, que era el responsable del 112 Emergencias,
y Antonio Burgueño. Ojo a la figura de Antonio Burgueño, porque era el asesor sanitario nombrado por la Comunidad de Madrid. Estuvo nombrado el día 11 de marzo y él es el primero que ha dicho efectivamente que estos protocolos, digamos, tenían elementos de discriminación y que él ofreció un plan alternativo de 270 medidas que no fue aplicado. Antonio Burgueño efectivamente ha declarado en un par de procedimientos, pero lo que está diciendo Antonio Burgueño efectivamente es que hubo decisiones políticas que se tomaron en ese momento, se respaldó los protocolos llamados protocolos de la vergüenza y que él estaba en contra de los mismos. Incluso habla de reuniones con el entonces consejero Enrique Ruiz Escudero y algunas cosas más. Y con Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente, porque eso va a colación en lo que la Fiscalía dice en alguno de sus escritos, que hay que buscar el ideólogo, o sea, la decisión política que se toma para respaldar estos protocolos. Esto también entra, digamos, en colisión con lo que te estoy comentando de que Carlos Moore de Bio dice que eran recomendaciones. Jesús, Alejandro, buenos días. Vamos a acercarnos ahora a otro punto porque hay noticia de última hora. Dentro de unos minutos está citado a declarar Carlos Moore, que fue precisamente la persona que firmó los llamados protocolos de la vergüenza, los protocolos que negaban el traslado de los mayores de las residencias de la Comunidad de Madrid a los hospitales en el momento más crítico de la pandemia. Es la primera vez que va a declarar como investigado, lo va a hacer además por videoconferencia, Olivia. Todavía no ha empezado esa declaración prevista por videoconferencia desde Andorra, donde reside, pero si se produce, sería la primera vez que Carlos Moore declare como investigado en un caso de las residencias de la Comunidad de Madrid. En esta causa que se investiga hoy fue citado en el mes de diciembre, pero entonces no vino porque alegó no haber recibido la notificación. Entonces, otro imputado, el médico peronino, quien habría ideado esos protocolos, le incriminó directamente a él. Carlos Moore es el psiquiatra que servía de enlace entre las residencias y el sistema sanitario madrileño en el peor momento de la pandemia y quien habría firmado esos controvertidos protocolos, los que impidieron el acceso a los hospitales de los residentes de la Comunidad de Madrid. El objetivo era evitar el colapso del sistema sanitario, pero miles de ancianos fallecieron en condiciones terribles. El origen de esta causa está en una querella presentada el año pasado por la hija de un residente del barrio de Valdebernardo, pero actualmente son varios los juzgados madrileños los que investigan estos hechos caso por caso, porque la Audiencia Provincial de Madrid todavía no se ha pronunciado sobre si se debe abrir o no una macrocausa, que es lo que quieren los familiares. Familiares que el año pasado cambiaron de estrategia, como el delito de homicidio es más difícil de acreditar y cientos de denuncias se estaban archivando. Ahora imputan a los acusados otro delito, el de discriminación en el acceso sanitario, castigado con penas de entre 6 meses y 2 años. Los familiares que ya han empezado a concentrarse aquí, después de 6 años, esperan que Carlos Moore tire de la manta y por fin se sepa qué político dio la orden de que se elaboraran esos protocolos. Mateo, es la quinta vez que Carlos Moore es llamado a declarar como imputado. Si declara en esta ocasión, sería la primera vez que declara. La primera vez, las otras veces, por lo que supimos a posteriori, no recibió la notificación de la citación y ahora se le ha concedido la posibilidad, porque él trabaja en Andorra, de declarar por videoconferencia. Es un elemento fundamental, efectivamente, su declaración, porque aparece dentro de los investigados, digamos, en el elemento más elevado de presuntas responsabilidades por los hechos. Y, es una manera de reactivar las diferentes causas, Silvia, que están diseminadas en diferentes juzgados de Madrid, y la decisión que estamos a la espera de la Audiencia Provincial de Madrid de si todo se deriva a una macrocausa a través de un juzgado de instrucción de aquí de Madrid o siguen diseminadas. Yo creo que por agilidad procesal lo suyo es que fuera una macrocausa, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar la Audiencia Provincial, que aún no la conocemos, y bueno, vamos. Pero que tiene sobre la mesa. Tiene sobre la mesa, efectivamente. Yo creo que es una decisión importante y a partir de ahí hay un juzgado que la ha pedido, hay otro juzgado, por ejemplo, que lo ha rechazado, dice que los hechos los puede investigar ellos, de forma independiente, y veremos a ver lo que ocurre. La declaración de Moore, él efectivamente ya en sus comparecencias anteriores, incluso en alguna comisión de investigación, él habla siempre de que los protocolos no eran, digamos, de obligado cumplimiento, eran recomendaciones. Esa es su tesis hasta la fecha. Veremos a ver qué tesis, en este caso de defensas, pone el juzgado. ¿Qué esperáis de la declaración ante la jueza como imputado de Carlos Moore, Ferran? Hombre, lo que esperaríamos no tiene que ser lo que pasará, pero lo que esperaríamos es que las declaraciones de Moore
den luz a cómo se redactaron, cómo se hicieron esos protocolos de la vergüenza, que llamamos protocolos de la vergüenza, pero que eran protocolos de discriminación, quién vive y quién muere en las residencias de Madrid durante la pandemia, ¿no? Cómo se hicieron, cómo se redactaron, cuáles fueron los criterios y cuáles son las responsabilidades de los dirigentes institucionales, ahí con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al frente, en la redacción y en la aplicación de esos protocolos que causaron, quiero recordar, más de 7.000 víctimas. Por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de más de 7.000 víctimas como consecuencia de la aplicación de unos protocolos que evidentemente solo existían en Madrid, estos protocolos. Hubo muchas cosas en la pandemia, en toda España, evidentemente, y en todo el mundo, pero esos protocolos son exclusivamente de la Comunidad de Madrid y, por tanto, pues intentar poner luz a todo esto. Las familiares de las víctimas han puesto muchas esperanzas en esta declaración, pero veremos. Y a mí me parece una vergüenza que en un caso como este, con más de 7.000 víctimas, uno de los principales imputados, como es Moore, tarde cinco peticiones de declaración en declarar, ¿no? Yo puedo entender que esté trabajando en Andorra, pero que tenga que declarar con videoconferencia desde Andorra y después de 5 veces de ser apercibido para declarar, me parece que es intentar alargar el proceso de forma indebida. Vamos a regresar en directo a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Nos pide paso Olivia. Adelante, Olivia. Bueno, pues estamos aquí con una decena aproximadamente de familiares que se han congregado aquí, como lo hacen prácticamente siempre que hay alguna vista sobre el caso de las residencias. Es verdad que el tiempo, lógicamente, no ayuda, pero vamos a hablar ahora con Lola Parra. Lola Parra es la nuera de un residente de Alcorcón que falleció en terribles condiciones. Le preguntaba yo a Lola si ella tiene la esperanza de que Carlos Moore tire de la manta y haya responsabilidades políticas. Bueno, el problema de Carlos Moore es que si tira de la manta tiene que tirar para arriba, no para abajo. Entonces, no creemos que vaya a tirar mucho de la manta, no. ¿Pero crees que va a declarar? Porque es verdad que le han citado hasta en 5 ocasiones y hoy sería la primera vez que lo haga como investigado. Hasta 4. Pero, vamos, lo ha pedido él. Si lo pide él y luego no se presenta, ya sería lo máximo. Imputáis ahora un nuevo delito, lo comentábamos hace unos minutos, discriminación en el acceso sanitario. ¿Creéis que de esta manera será más fácil que se depuren responsabilidades? Esperemos que sí. Es que, a ver, tienes que entender que estamos aquí poco esperanzadas, ¿no? Llevamos 6 años luchando con todo esto, entonces a todo esperamos que sí. Luego lo que salga. Poca esperanza veo que tienes en tu caso, Lola, pero es verdad que son 6 años y aquí sigues. Sí, voy a seguir hasta el final, lo tengo muy claro. Hemos estado luchando los peores años, que han sido los 3 o 4 primeros. Ahora parece que se está empezando a mover un poco las cosas y bueno, yo por lo menos no voy a dejar de luchar hasta el último momento. ¿Recurriríais a Europa en caso de que aquí en España no hubiera un resultado favorable? Totalmente. Iremos donde tengamos que ir. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, pues como veis, pesimismo en el caso de Lola, una de las víctimas, familiares de las víctimas. Pero bueno, estamos muy pendientes de ver si declara o no finalmente Carlos Moore. Como decimos, sería la primera vez que lo haga como investigado en una causa de las residencias de la Comunidad de Madrid. ¿Qué esperas de la declaración de Moore, Yolanda? Bueno, yo debo reconocer que estoy un poco con las víctimas, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que sea transparencia, que nos cuenten cómo se llegó a redactar ese protocolo, pues bienvenido sea. Pero yo me coloco en el momento en el que se está viviendo. Por supuesto, todas se estaba viviendo en ese momento. Decía Fermín, es que ese protocolo provocó 7.000 muertes. Yo con eso no puedo estar más en desacuerdo. Estamos hablando, no sabemos qué hubiera pasado en caso de que estaban en ese momento los hospitales saturados. En ese momento se tomaron decisiones, entiendo yo, que por parte de los médicos, pero en este caso probablemente decisiones previas a que estas personas llegaran a los hospitales. Estaba viendo las cifras, es verdad que hay guerra de cifras, pero parece que en lo que no hay guerra es que la media de edad que tenían los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid era de 88 años, o sea, 88 años con COVID.
yendo al hospital o no yendo, sinceramente no sabemos qué hubiera ocurrido, y de hecho por eso yo creo que se ha cambiado el delito que se pide, porque el delito de homicidio es complicadísimo de demostrar que si se hubiera ido a un hospital se hubiera podido salvar esas vidas, que ojalá si hubiera sido el momento, claro, o sea, es verdad, no sabemos en ese lo que hubiera momento pasado porque no se dejó trasladar a claro, pero en ese momento es verdad que yo también exijo a mis políticos, a la gente que nos está gestionando, que tomen decisiones. Tampoco sabemos qué hubiera pasado. O sea, tú llegas a un hospital colapsado, un médico tiene que tomar la decisión de a quién atiende, a quien tenga más posibilidades de vida, es verdad. ¿Bien? Pero tú también, los políticos pueden tomar la decisión de evitar que se gestione esto. O sea, yo debo reconocer que tengo muchísimas dudas en ese momento, por supuesto. Tenemos que recordar que los médicos toman a partir de protocolos bioéticos y de actuaciones bioéticas, en que evidentemente en algunos momentos se tienen que tomar decisiones sobre la gravedad de cada uno de los pacientes, pero decidir por un protocolo político de una administración que si tú tienes más de 80 años, estás en una residencia, ahí te quedas muriéndote y nadie va a intentar, ni tus familiares van a poder trasladarte, ni siquiera tus familiares van a poder trasladarte a un hospital, pues claro que no sabemos lo que hubiera pasado, pero tampoco sabemos cuánta gente se hubiera podido salvar. Sí, no. Sí, o sea, yo desde luego no sé lo que hubiera ocurrido que no, pero es verdad que hasta ahora todas las denuncias que han ocurrido... El problema no es saber cuánta gente hubiera muerto igualmente, el problema es saber cuánta gente se hubiera salvado.